Bueno, pues hoy nos toca hablar de Habacuc. Parece como que Habacuc hubiera coincidido en el día exacto, porque lo que relata Habacuc también es algo parecido a lo que está pasando. Y estamos preocupados, estamos viendo que a las puertas, a 2 horas en avión de donde vivimos, se está librando una guerra injusta. Y una guerra que, por nuestros acuerdos militares, nos puede salpicar. O sea, solo hace falta que uno de estos barcos que nosotros tenemos allí, o uno de estos barcos que tiene Estados Unidos o Francia o tal, haga pum, y estamos todos metidos en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, hay un cierto ¿será este viaje el que los hombres nos cargaremos el mundo? No, no lo sabemos. ¿Habéis visto los vídeos de nuestros hermanos ucranianos? Y son vídeos donde no nos piden dinero, pero sí que nos piden que oremos por ellos. Son vídeos de gente que está serena en mitad de la adversidad. Vídeos de gente que sabe en quién cree. Y Habacuc refleja algo parecido a esto. Para situarnos un poco en contexto, Habacuc el libro de Habacuc es uno de los profetas que llamamos menores, porque están escritos por gente muy jovencita. No es así. Les llaman menores porque son libros muy cortos. A los profetas mayores han escrito tochos y a los profetas menores es gente que ha escrito un libro muy, muy cortito. Pero Habacuc no sabemos exactamente, no sabemos situarle en una franja porque otra gente como Lucas data muy bien, dice, bueno, cuando el emperador tal y el procurador cual estaba en el trono, pero Habacuc no dice nada, simplemente dice, soy el profeta Habacuc, y entonces es difícil situarle, pero más o menos por las cosas que cuenta del ejército invasor, se le sitúa en una franja más o menos en el año 600, 600 y pico. En esos años, en el periodo donde Habacuc vive, hay unos reyes que están en Judá. Está Manasés, que a los 12 años entra a reinar y reina 55 años y es un rey perverso allí donde le haya. Es un rey malo. Es un rey que la Biblia dice en Segunda de Reyes que las calles de Jerusalén estaban llenas de sangre porque este tío era un asesino. Este hombre introdujo el culto y sacrificios en el templo y inmoló a su propio hijo. O sea, imagínate esto, ¿no? Cuando muere le sucede Amón, que era igualito de malo que él. No, la cosa no mejoró. Y después gobernó Josías. Josías empezó a gobernar a los 8 años. Tenemos por aquí niños de 8 años. Tú imagínate un niño de 8 años y era rey de Israel. Pero Josías hizo una cosa que fue un rey bueno, descubrió la ley, volvió a poner en orden el templo y realmente es uno de los pocos reyes que fue bueno. En mitad de todo esto hay un imperio que está cayendo, que es el imperio asirio, y está surgiendo un nuevo imperio, que es el imperio babilónico. Entonces, los egipcios dicen, bueno, vamos a ayudar a los asirios y le piden al rey pasar por su tierra y dice, no quiero que pases por aquí porque pasar un ejército por aquí, sé cómo es, el ejército viola, mata, asesina, roba, no quiero que pases. Entonces, el faraón Necao ataca a Israel
Y el rey sale con su ejército a luchar y muere. Y le sucede su hijo, Joacat. Y Joacat no emprende el camino de su padre, sino que es un rey también malo. Era como su abuelo y su bisabuelo, un rey perverso. Y este nos dura tres meses y Faraón le quita y pone a alguien un poco más en su cuerda y pone a otro rey que se llama Joacín. Y con Joacín en Segunda de Reyes 24 dice que en su tiempo Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió en campaña y Joacín se convirtió en su siervo por 3 años, pero luego volvió a rebelarse contra él. Jehová envió contra Joacín fuerzas de caldeos, de sirios, de moabitas y de amonitas. Lo envió contra Judá para que le destruyeran conforme a la palabra que el Señor había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor, para apartarla de su presencia por todos los pecados cometidos ¿por quién? Por Maneses, mucho más atrás, es curioso. Y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó Jerusalén de sangre inocente. En este tiempo, en estas circunstancias, es en las que vive el autor de este libro, Habacuc. Le toca vivir, vive un rey bueno, pero todo lo demás ha sido terrible. Y entonces Habacuc, que siente el celo del Señor, siente el ardor del Señor. Le vemos en los primeros versículos que clama al Señor y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque las noticias que corren en su tierra, lo que él ve cada día, es terrible. Dice en los primeros versículos del capítulo 1, dice, ¿por qué? Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamé y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque, ¿por qué me haces ver iniquidad? Haces que vea molestia, destrucción y violencia. Están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. He puesto algunas noticias de las que tenemos aquí y nuestro mundo no difiere mucho, de lo que estamos viviendo no difiere mucho de la época en la que Habacuc vivía. Y si ya encima vives en Ucrania, prácticamente no difiere nada. Porque Habacuc pregunta al Señor, le hace 2 preguntas. ¿Por qué? Le dice ¿hasta cuándo y por qué? Y cuando uno está en mitad de la aflicción, surgen los porqués y lo sabéis. Basta que estés mal, basta que alguien de tu familia, de mi familia muera para que digamos ¿por qué? Para que clamemos al Señor y digamos ¿pero por qué? Y entiendo que mis hermanos de Croacia, y de Croacia me voy, de Ucrania, estén diciendo ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y tienen el mismo clamor que Habacuc tenía. El Señor le contesta. No hay que tener miedo a preguntar. El Señor le contesta. Pero la respuesta que a veces nos da el Señor no es la respuesta que nosotros esperaríamos, la que nosotros quisiéramos. Porque le dice, mira, estoy un poco mosqueadillo. Y va a venir un pueblo que es un pueblo malo y perverso. Va a venir, aquí les llaman los caldeos, sabemos que los caldeos son el imperio babilónico. Y Habacuc le vuelve a preguntar al Señor y le dice, pero ¿cómo es posible que
que el injusto, que un pueblo que es perverso, que es malo, venga a doblegar a un pueblo que es tuyo, que ya sabemos que ha pecado, pero ¿cómo es posible que el injusto, que el perverso, que es un pueblo tirano, caiga sobre tu pueblo y le destroce? Y Habacuc clama ahí y dice, no lo entiendo, ¿por qué es esto? Y ahora estamos viendo cómo no sé si un pueblo, pero si un gobernante, un abusón, el abusón de la clase, abusa de otro pueblo. Lo que nos describe es que, pues esto, que había violencia, vivimos en un mundo de violencia, de inequidad, de maldad, donde la falta de bondad a veces campa por sus anchas, la destrucción, el pleito, las querellas, los juicios. Estas son las noticias de nuestros telediarios. Después vemos que en el capítulo 2 hay los ayes, 5 ayes contra los injustos. Hay del que multiplica lo que no es suyo, hay del que codicia la ganancia injusta, hay del que edifica con sangre la ciudad y la funda sobre la maldad. Esto le aplica bastante bien. Hay del que da de beber al prójimo y lo embriaga para ver su desnudez. Esto cualquier día en nuestras ciudades se ve. Y hay el que dice al palo despiértate para llamarle. Hay el que llama al palo como si fuera Dios. En mitad de todo esto, Habacuc, esto es lo que más o menos dice Habacuc, son 3 capítulos, se lee en 5 minutos. Luego hay un salmo final y hemos acabado. Pero me gustaría dejarte con 9 principios, 9 principios que aprendemos a Habacuc, 9 principios que sacamos de Habacuc en medio de la adversidad. El principio número 1 es preguntar. Vemos que, por ejemplo, Job pregunta, alguien ha leído por ahí Apocalipsis, donde los santos preguntan, creo que ha sido Rubén. Habacuc también pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué nos sobreviene esto? Y a veces pensamos que en nuestra obediencia al Señor, en nuestra reverencia al Señor no podemos preguntar, pero no es así. Dios no se mosquea en contestar a sus hijos, a su pueblo, decir, bueno, yo te voy a dar una respuesta. Podemos preguntar, podemos llegar al Señor con nuestras amarguras, con nuestras quejas, con nuestras incomprensiones, porque no entendemos lo que está pasando. Y podemos mirar hacia lo alto, no con puño en alto, sino con mano en alto y decir, no entiendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? Y Dios seguramente va a responder. Número 2. Vemos que en el 2, en Habacuc 2, dice, sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré lo que se me dirá. En tiempos de crisis, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos donde las circunstancias nos superan, a veces tomamos decisiones o acciones o tomamos rumbos descaminados, pero mira lo que hace Habacuc dice, me pondré y me afirmaré en la fortaleza. Nosotros sabemos quién es nuestra fortaleza. Estamos
Ojalá estemos ahí asentados sobre la fortaleza, sobre la roca que es Cristo Jesús. Y lo que Él dice que en tiempos de crisis busca al Señor para orar, que es lo que están clamando nuestros hermanos que están siendo invadidos, y para esperar en el Señor, para esperar qué tiene Él que decir. No qué tienen que decir los hombres, no qué tiene que decir cualquiera. Voy a esperar tu respuesta. Número 3. Dice Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dices, vaya principio más tonto. No, te voy a dar un principio sobre esto. Tenía un jefe, que todavía lo tengo por ahí, que decía que la información es poder y el conocimiento es poder. En la Biblia hay varias líneas de conocimiento, varias líneas de información, y una de las líneas que va por toda la Biblia es que Dios oculta su palabra para los orgullosos, que Dios no le gusta los soberbios, que no le gustan los orgullosos, le gustan los humildes. Y Dios oculta su palabra para los orgullosos. Y lo habréis leído por toda la Biblia. Allí cuando dice, les hablaré pero no entenderán. Cuando hablaba en parábolas y los apóstoles decían, pero ¿cómo? ¿Por qué dices esto? Y Jesús dice, bueno, para que no entiendan. ¿Pero para que no entiendan quién? Pues básicamente para que no entiendan los orgullosos, los soberbios, los poderosos de este mundo. Para ellos está oculto el mensaje del Evangelio. Pero para los humildes, cuando uno es humilde es como que tiene el decodificador y puede entender lo que la palabra dice. Un requisito para venir al Señor es ser humilde. Y los orgullosos, en mitad de las crisis, en mitad de todo lo que pasa, en mitad de los problemas, los orgullosos no están percibiendo el mensaje que Jesús tiene, que Dios tiene a su pueblo. Pero sí, su pueblo sí le percibe, porque es un pueblo que se humilla, que se arrodilla, que dice, Señor, no tenemos nada, solo te tenemos a ti. Y este decodificador funciona, pero a los orgullosos hay un mensaje que se está emitiendo constantemente y son incapaces de percibirlo. Entonces, hay un mensaje que el orgulloso no ve. En este mismo versículo dice que el justo por la fe vivirá. Los que estamos en Romanos hemos visto que Romanos está basado en este versículo. El justo por la fe vivirá. Y Pablo desarrolla todo el pensamiento a través de todos Romanos, basado en este principio que saca de aquí, de Habacuc. Hay 2 sitios donde menciona esto, Romanos, 3 sitios, Romanos, Hechos y Gálatas. Gálatas es un resumen de Romanos, pero el justo por la fe vivirá. Cuando está Habacuc clamando y diciéndole, Señor, pero ¿qué pasa aquí? Y el Señor le dice, mira, apunta en una tablilla lo que te voy a decir, porque esta promesa se va a cumplir y tardará, pero se va a cumplir. Esta promesa tal vez se ha cumplido en nuestro tiempo porque ha llegado el tiempo desde que vino Jesús hacia acá, que el justo por la fe vivirá. Siempre ha sido así, pero el justo por la fe vivirá. No hay que hacer nada. No, hay un abismo entre nosotros y Dios, un abismo que no podemos salvar, que no podemos saltar, que por muchos esfuerzos que el hombre haga, no puede llegar a él.
Pero es un abismo que Jesús, que el Señor con su sangre ha puesto a través de la gracia y ha llegado a nosotros. Y por la fe podemos entrar a este puente que Dios nos tiende. El justo por la fe vivirá, no es por obras. Pero no solo es el momento de creer, sino es el momento de vivir. El justo por la fe vivirá. Puedes creer y llegar a la salvación, pero justo por la fe vivirá, seguirá viviendo, seguirá funcionando en el Señor por la fe y por la gracia del Señor. La única manera de avanzar en el Señor es por la fe. El justo por la fe seguirá viviendo, seguirá avanzando. Si no te paras, vivir es no estar muerto, es avanzar, es hacer cosas. El justo, por la fe, vivirá. Y hay que vivir en fe. El rey David, sabéis que me gusta el rey David porque da mucho de sí. El rey David mató al león con sus manos y mató a Goliat de una pedrada bien dada. Pero muchos años después estaba en su palacio y se acostó con una vecina. Estaba cómodo, había perdido la fe. Puede haber pasado algo en nuestro pasado que nos transformó, que matamos al león, que matamos al gigante, pero hay que vivir todavía aquí. El rey David había perdido de tal manera la perspectiva que llega Natán y le habla y el rey David se indigna, dice, este hombre que me estás diciendo es digno de muerte. Y está tan perdido que no sabe que se refieren a él. El justo por la fe vivirá cada día. El rey David había dejado de vivir por la fe. Estaba totalmente perdido. Y esto lo digo mirándome a mí mismo y mirándoos a vosotros cada día, porque podemos equivocar el rumbo y estar totalmente perdidos. Y tiene que venir alguien a decir, vas mal, chico, esto no. Entonces, que nos agarremos a la fe, que estemos asidos a la fe cada día, para vivir cada día. El 5, la tierra se llenará del conocimiento y de la gloria del Señor. Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Mira, todo va mal, pero un día, no sabemos cuándo, ojalá fuera mañana, un día todo se va a llenar del conocimiento y de la gloria del Señor. No sé quién ha dicho por ahí, no tengas miedo al futuro, porque Dios ya está allí. Entonces, un día, todo esto que funciona fatal va a estar lleno de la gloria del Señor. Y ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Maranata. Seis, la ira del Señor. ¿Sabes? Aquí se habla de la ira del Señor. Dice en Habacuc 3:12, con ira pisas la tierra, con furor pisoteas las naciones. Y a mí me sorprende la ira del Señor. No me debería sorprender, porque ¿sabes cuando yo he tenido ira? Soy del barrio San Pedro.
Soy un tío pacífico, aquí donde me ves. Quien me conoce sabe que es así, que tengo más aguante que se dice que el santo Job. Pero ¿sabes cuándo he tenido ira? ¿Lo podéis preguntar a Rosa? Pues he tenido ira cuando se han metido con Rosa o cuando se han metido con mi hija. En esos momentos me cabreo. En esos momentos sale el barrio bajero que soy. En esos momentos sale el tío inconverso que todavía funciona dentro de mí. Cuando alguien se mete con Rosa, cuando alguien se mete con la gente que yo quiero. Y al Señor le pasa lo mismo. La ira de Dios tiene un porqué. No conocemos a un Dios iracundo, un Dios que está... ¿Sabes? Cuando yo no conocía al Señor, yo pensaba que Dios era así. Y tal vez tú también lo pensabas, no lo sé. Pero yo pensaba, el Dios que me habían hablado era un Dios del rayo en la mano, de la mano así abierta para dar la primera bofetada de esta que te arranca la cara de un... Este era el Dios que a mí me habían contado. Y es verdad que la Biblia habla de que hay un Dios que tiene ira. Pero es un Dios que muestra la ira cuando se meten con su pueblo, cuando se meten contigo. Es una ira que tiene un porqué. ¿Sabes? Lo que me cautivó de Dios no fue su ira, fue su amor. Ay, José lo hace mejor que yo, que lo sepáis. Su amor me cautivó, no su ira. Pero es verdad que hay un Dios que tiene ira, un Dios que te defiende a capa y a espada. Principio número 7. Dice Habacuc 3:16, lo escuché y se conmovieron mis entrañas y mis labios palpitaron al oírlo. ¿Cómo escuchar que hay un Dios que te ama de esta manera y no que se conmuevan tus entrañas? Que no pase algo dentro de mí y de ti. Ya sé que me emociono, pero ¿cómo no ante alguien que te ama de esta manera? Si algo no toca tu corazón, si Dios no toca tu corazón que te llega a romper, hay algo que está pasando ahí. Y Habacuc, dice que cuando ha pasado esto, sus entrañas se conmueven, sus labios tiemblan como los míos, porque está ante un Dios santo, justo, iracundo a veces, pero un Dios que ama profundamente, un Dios que ha dado todo por ti y por mí, un Dios que ha dejado que su Hijo sufra por ti y por mí. ¿Cómo no emocionarse? Punto número 8. Dice en el 3:16, tranquilo espero en el día de la angustia que vendrá sobre el pueblo que nos ataca. No solo el día de la angustia que estamos viviendo, sino Habacuc sabe que hay un Dios celoso de su pueblo, un Dios que aunque ahora vienen maldadas, un Dios que dice, mía es la venganza, dice el Señor, un Dios que hará justicia, un Dios que pondrá las cosas en su sitio. Y esto le da tranquilidad y dice, tranquilo espero, porque sé que ahora todo está mal, pero algún día tú lo vas a solucionar.
algún día esto cambiará. Y esta tranquilidad es la que tal vez nos transmiten nuestros hermanos, que les vemos ahí en los vídeos. Habéis visto todo lo que circula en las redes. Gente que con tranquilidad dice, oren por nosotros. Dice José Luis Navajo que la preocupación no quita los problemas del mañana, solo quita la paz y las fuerzas de hoy. Hay que saber que por mucho que te preocupes no va a cambiar nada, pero si pones tu intranquilidad a los pies del Señor, por lo menos vas a estar disfrutando. Y punto número 9. Aunque todo vaya mal. Que va. O sea, no aunque todo vaya mal. Aunque todo está saliendo mal. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las abejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Él no está pasando una situación buena. Los caldeos están ahí llamando a la puerta, un pueblo cruel. ¿Sabemos lo que pasó? Se les llevaron cautivos. Pero él dice, mira, aunque no haya nada, esto traducido, dicen que cada generación debe traducir la Biblia a su idioma. Esto sería como, aunque no haya pan en el día, aunque Hipercor haya cerrado, aunque Mercadona no tenga el chocolate que tú quieres, con todo yo me alegraré en el Señor. Dice que me dará pies como de ciervas y me hará caminar por las alturas. Las ciervas tienen una cosa curiosa, que trepan muy bien por los peñascos y no se caen. No, a lo mejor tú y yo sí, pero ellas no. Pues en mitad de toda esta aflicción, en mitad de todo esto que está pasando, a pesar de las carencias, a pesar de que no haya nada, gracias que le tenemos a Él. ¿Sabéis que el lema de este año es 2 Corintios 5:20? En el nombre de Dios os decimos reconciliaros con Él. Qué buen momento, ahora que las cosas parece que se están poniendo un poco oscuras, para decir a los que nos rodean, reconcíliate con el Señor, porque merece la pena. A lo mejor, después de una pandemia, un volcán y una guerra, alguien escucha y dice, pues a lo mejor estos tíos no están tan equivocados. Que el Señor nos ayude a vivir todo esto que tenemos por aquí y que podamos ser como Habacuc, que en mitad de un momento que no entendía pudo mirar, ir al sitio alto y decir, Señor, yo no entiendo lo que pasa, confío en ti. Y escribió una cosa como esta, dando testimonio. Que el Señor os bendiga esta semana. Gracias, Moreno.